Hola a todas y todas las personas que se van conectando a esta transmisión, a este espacio mensual que hacemos desde el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnologías del Centro Multimedia, el espacio de cine comentado, que este año lo hemos dedicado a pensar y a interactuar con proyectos transmedia, multiplataforma, interactivos y empezar a crear una conversación sistemática sobre estos temas y también pues que tiene como una doble función. Por un lado, todas las personas que estamos creando y estamos trabajando en proyectos de este tipo o que estamos investigando, y también pues es un espacio para la conformación de comunidades y la creación de públicos, ¿no? Alrededor de este tipo de proyectos que son relativamente nuevos, no solo en México, sino en toda América Latina, como todas y todas sabemos ya. Me da muchísimo gusto la sesión que vamos a tener hoy porque vamos a estar hablando de un proyecto que es muy personal. Hola Denis, bienvenido. Vamos a estar Hola, hablando de un hola. proyecto que es también, digo, es personal, es colectivo, es un proyecto importante para mí y por supuesto también para todas las personas que van a estar en la transmisión y ya las empiezo a presentar y a presentar a todos. Tenemos a Luz Jaimes. Luz Jaimes, bueno, es directora, es escritora, guionista, periodista. Está Claudia Lizardo, que es community manager, creadora de contenidos digitales. Rosario Ojeda, también periodista, creadora de contenidos digitales, productora, y Denis Noel, que es editor, postproductor de proyectos audiovisuales. Y ellos y ellas todos forman parte del proyecto Tierra Migrante. Tierra Migrante es un documental multiplataforma que hemos venido desarrollando un grupo de personas, entre las cuales me incluyo, desde finales del año pasado, y es un proyecto multiplataforma que está conformado por tres plataformas principales, un webdoc que está a punto de ser lanzado, un Instagram que va recogiendo historias semanales de migración y de eso, de cada una de estas plataformas iremos hablando también con más detenimiento a lo largo de la transmisión, y también una serie de podcasts con entrevistas a expertos sobre cómo ha impactado el fenómeno migratorio en la Ciudad de México, ¿no? A través de distintas aristas que tienen que ver con la sociología, con las ciencias políticas, con la antropología, con el urbanismo, etcétera. Entonces, Tierra Migrante es un proyecto para contar historias sobre migración en la Ciudad de México, y es un proyecto que nació, les decía, desde finales del año pasado y que en medio de la pandemia, y eso es muy paradójico, ha comenzado ya a terminar de tener forma, sobre todo la plataforma web, porque el Instagram desde el año pasado está funcionando y desde entonces está presentando y contando historias semanales. Y bueno, la plataforma ya está a punto de salir en medio de esta situación tan peculiar que estamos viviendo en este momento. Entonces, bienvenidas, bienvenido Denis, muchísimas gracias por estar en la transmisión de hoy. Gracias, Gracias a ti Pedro, qué por la invitación. maravilla. Y bueno, también antes de comenzar la conversación sobre el proyecto, me gustaría recordarle a las personas que siguen la transmisión que pueden hacer preguntas y comentarios a través del Facebook, de esta misma transmisión del Facebook, ¿no? Entonces, queremos que sea más una conversación. Tierra Migrante es un proyecto que está, aunque está en una etapa prácticamente de finalización, por lo menos la plataforma web, que es la plataforma principal, es un proyecto todavía en crecimiento y en desarrollo. Entonces, justamente sobre eso nos interesaba hablar, sobre cómo se producen, cómo se cuentan, cómo se articulan este tipo de proyectos en México de manera, o sea, en relación con lo institucional, pero también en relación con otras formas de producción. Así que nuevamente bienvenidas, bienvenidos a todos. Y me gustaría pues empezar pidiéndoles que nos contaran brevemente cómo ha sido su experiencia con el proyecto. Y si quiere podemos empezar en el mismo orden en que estamos en estos cuadritos. Luz. Ah, sí, sí, nos vemos igual soy yo, ¿verdad? ¿Cómo están Sí, todos? Buenas exacto. tardes. Muy bien, muchas gracias. Hola, Pues, Luz. hola a Luz, todos, muchas perdón, gracias. nada más Sí, para, o sea, justo los presenté hace un rato lo que hacían, pero no presenté lo que hacen en el proyecto de Tierra Migrante. Entonces, Luz es la directora de una de las 5 historias principales que está en la plataforma. Al ratito veremos algunos avances de esta historia y ya Luz nos platicará más del personaje y de su proceso de investigación. Claudia Lizardo es la community manager del proyecto, es quien lleva pues toda la comunicación, también la creación de comunidad a través del Instagram. Rosario Ojeda es la productora de contenidos de ese Instagram, es la que hace los videos, las fotografías que van a encontrar ahí.
y Denis Noel es el editor y postproductor del proyecto. Ahora sí. Claro que sí, muchas gracias, Pedro. Pues la verdad es que padrísimo, desde que Pedro pues nos invitó a participar en el proyecto, creo que fui la última de las 5 directoras que se unió y creo que siempre que empezamos un proyecto de naturaleza creativa como es las historias llegan a nosotros. Y la verdad es que yo estaba buscando una historia de migración aquí en la Ciudad de México y llegó solita, llegó a mí con un amigo que me dijo, tú estás buscando una historia de un migrante, ¿verdad? Y le dije, sí. Entonces me dijo, pues hay una mujer que tiene 82 años que migró de Alemania a México en 1961 y pues migró para casarse con un paneco. Entonces, al morir su esposo se dedica a la lucha contra el VIH aquí en la Ciudad de México, sobre todo en el ejército, y esa mujer se llama María y es mi madre. Te la presto. Y bueno, pues hablamos con María y tenemos la historia de una migrante que llega a la Ciudad de México en 1961. Ahí empezó el proceso de la historia. Ahí en pantalla podemos ver a María. Ella es nuestro personaje, que es una mujer que desde 1961 llegó aquí y ella ha decidido que esta sea su ciudad y también corresponderle con una labor que ella ha emprendido en la lucha contra el VIH. Y pues María es una mujer que siempre ha habitado sobre todo al sur de la ciudad y la verdad es que hacer este proyecto ha implicado un proceso diferente al que estamos acostumbrados quienes nos dedicamos a la comunicación, al cine, a la producción audiovisual en general. De entrada es un equipo de trabajo diferente que trabaja con otros procesos, con otras rutas, de otras maneras. De entrada, cuando uno hace un proyecto cinematográfico, audiovisual, televisivo, pues tú no conoces a la gente que se va a encargar de manejar las redes, que son otra narrativa, ¿no? Como en este caso que están aquí Claudia, Rosario, que han sido compañeras con las que emprendimos este proyecto. Y también pasa que un postproductor se suma casi siempre al final, ¿no? Y Denis, por ejemplo, pues nos ha acompañado durante el proceso. Este proyecto se han sumado programadores, músicos, expertos en audio y distintos profesionales de las narrativas. Entonces, el proceso ha sido diferente, tal vez a proyectos que hayamos hecho anteriormente, y muy interesante, porque sobre todo para mí, Pedro, pues ha sido un proyecto de aprendizaje. Pues muchas gracias, Luz. Bueno, me gustaría también, antes de darle la palabra a Claudia y a Rosario, justamente para que presenten un poquito su experiencia en el proyecto, mencionar al resto de los compañeros y de las compañeras que forman parte tanto del crew como de todo el equipo de Tierra Migrante, que bueno, no están aquí hoy, estaremos todos y todas, esperemos en la presentación oficial del proyecto, que todavía falta un poquito, probablemente un mes más, pero me gustaría mencionarlos, ¿no? Por un lado está Patti Godoy también es periodista, documentalista, es otra de las directoras que tenemos en la plataforma. Está Pablo Martínez Zárate, también profesor, investigador, artista, documentalista de la Universidad Iberoamericana y es otro de los directores de la plataforma. Jacaranda Correa, que también es una periodista y documentalista con muchísima experiencia y muchísimo prestigio también en el país y en América Latina. Bueno, está Paulina Romo, que es la productora de todo el proyecto. También está Eric Flores, que es el que hizo sonido directo y también está haciendo la banda sonora del proyecto. El equipo de Exit 1, que es quienes han estado haciendo la plataforma, el desarrollo web de la plataforma. Y bueno, ahí estoy yo. Entonces es todo el equipo, creo que no me falta nadie. También, pues hay un equipo externo que no forma parte del crew, digamos, cerrado, pero que también es válido mencionar. Es un proyecto que se produce y se hace desde el Laboratorio de Tecnologías El Rule. Entonces ahí también a las compañeras y los compañeros que trabajan o trabajaron en el laboratorio, pues también hay una parte ahí de responsabilidad, ¿no? Marcela Flores, Elena León, Maite Málaga, y así, ¿no? Entonces Gaby, que es la actual directora del Rule, todos ellos y todas ellas también forman parte del proyecto. Ahora sí, perdón, Claudia. Pues bueno, un gustazo
Muchas gracias por involucrarme primero en el proyecto, pero también en esta charla, porque está bueno también poder decantar todo lo que hemos hecho en estos meses ante la gente. A veces ayuda a hablar de eso bueno, un poco para entender el trabajo que hemos venido haciendo. Yo he trabajado muy de la mano con Rosario, que tenía como una idea maravillosa y muy clara y muy visual de cómo quería que se viera el Instagram. Lo interesante que está ocurriendo con el Instagram de este proyecto es que se decidió que fuese un canal alternativo de narración, y yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Generalmente pensamos en las redes como unas herramientas, pues, de promoción, ¿no? Y que promocionan un poco lo mismo que vas a ver en la pantalla. Pero en este caso, pues, rompemos un poco con todos esos esquemas, y la idea con el Instagram justamente es que fuese un asidero de nuevas historias. Entonces, bueno, yo me estaba encargando particularmente justo del community management, de la publicación y del vínculo con la comunidad que ahí hemos ido generando, que es una comunidad muy mixta. Yo creo que Ro puede hablar a profundidad del tipo de contenido que estamos desarrollando ahí, de las historias que se ha encontrado. Pero bueno, lo interesante, y yo creo que lo más bonito es que el Instagram honra un poco esta necesidad de ver a las redes sociales como canales narrativos alternativos, no como amplificadores de un mismo mensaje. Y yo creo que eso es lo más especial, ¿no? Entonces, bueno, hay varias temporadas, las pueden revisar, van a ver que un poco visualmente la narrativa se ha ido modificando, y ahorita estamos en un momento muy interesante porque desde el confinamiento pues hemos convertido a nuestros invitados, a nuestros entrevistados en sus propios fotógrafos, ¿no? Entonces hemos estado como explorando qué es lo que ven desde sus ventanas en estos meses tan complicados de cuarentena, ¿no? Yo no quiero decir mucho más porque creo que Ro puede hablar a profundidad del tipo de trabajo que se hizo con los videos, que también pueden ver en nuestro canal de Instagram TV. Tenemos una comunidad muy particular, es una comunidad de muchas personas que viven en la Ciudad de México, muchísimos mexicanos, pero bueno, también hemos ido como tomando un poco a los colegas y a las personas que giran alrededor de los personajes que ahí pueden ver, ¿no? Yo creo que eso es como un buen pequeño resumen del trabajo, y a mí me enorgullece mucho y estoy muy honrada de haber estado involucrada. Al ratito iremos como profundizando, les tengo algunas preguntas, también algunas reflexiones que quiero que compartamos justo sobre el proceso de producción, que abramos un poco a las personas que nos están viendo cómo ha sido el proceso de producción antes y durante la pandemia, pero bueno, Rosario. Hola, buenas tardes a todos y a todos. Qué gusto poder reunirnos otra vez y mirarnos a la cara a todos en el equipo. Como ya saben, al menos la cuenta de Instagram, que era un brazo narrativo de este proyecto, cuando me lo plantearon me enamoré de hacerlo porque justamente era bastante reciente cuando yo llegaba a la Ciudad de México y empezar a acompañarme de todas estas historias que yo empezaba a descubrir, ¿no? Desde mi inserción inicial en la Ciudad de México, pues era muy interesante. Empezamos, obviamente, a rescatar a toda esa pequeña red que tenía cuando llegué acá, amigos de amigos, y resulta que todo el mundo o proviene de una familia migrante, o ha migrado, o tiene un amigo migrante. O sea, es una palabra que no es ajena a nadie, y que son historias que nos podemos encontrar en cualquier lugar. La mayoría de los migrantes que hasta ahora nos hemos encontrado son migrantes jóvenes, pero casi todos atravesados como por el mismo tema que tiene que ver con la migración económica, y también otro tema que marcó mucho las historias. Sí, bueno, contaba que han sido muy diversas las historias que hemos encontrado, que la mayoría son jóvenes y que han habido muchas mujeres, algo que nos ha gustado muchísimo, mujeres en la pantalla de Tierra Migrante. Yo me gusta mirar este proyecto desde que empezamos, que ya sumamos 42 historias, además de las 5 historias principales que forman parte del documental web.
hemos podido tener historias, así que particularmente quiero mencionar porque hemos podido como abarcar todo ese mapa de la migración que conforma la Ciudad de México y como bien planteaba como Pedro, que dirige el proyecto, era salirnos un poco también de la migración que casi siempre está en las noticias, que es la migración de paso, los migrantes centroamericanos, que también tenemos algunos en el proyecto, pero era un poco abarcar cuáles son todas las historias, por muy simples, muy complejas, muy dolorosas o no, que estuvieran presentes en este proyecto. Y así hemos logrado más de 40 historias, pasando, por ejemplo, por migrantes, músicos, actores, profesionales de América del Sur. También tenemos, por ejemplo, muchas historias de migración interna de personas que han decidido trasladarse, se han visto obligadas, la mayoría, por un tema de centralización que está en la Ciudad de México y se han tenido que desplazar a la Ciudad de México en busca de trabajo. Así encontramos historias por ejemplo, de una mujer que trabaja desde que llegó, desde prácticamente una niña, trabaja en casas haciendo limpieza, labores del hogar, así como también personas, como por ejemplo los padres de Denis, que él es el editor de este proyecto, que, que emigraron a la Ciudad de México y emprendieron su vida aquí siendo muy jóvenes y ya han conformado una familia más chilanga, pero que no renuncian a sus raíces, ¿no? También, por ejemplo, encontramos la historia de Eva, una húngara, su historia fue muy particular porque generalmente pensamos en Europa como los migrantes con privilegios, y en el caso de Eva, si bien no migró por una situación económica, sí se ha visto, o sea, se vio obligada a quedarse en México porque proviene de un pueblo muy pobre de Hungría y decidió quedarse en la Ciudad de México, a pesar de que siendo europea, pues se vio atravesada por todas las complejidades que implica el tema de la legalización de la migración aquí, pero a pesar de todas esas trabas burocráticas, a pesar de que económicamente Eva ha tenido que sobrevivir vendiendo tacos mexicanos, aunque su pasión es la cocina húngara, pues ha hecho su vida aquí, tiene sus dos hijas, pero bueno, sigue con el sueño, no abandona el sueño de ir a regresar a su país y morir allá, ¿no? Eso es otra de las causas que me ha emocionado muchísimo. Todo el mundo, pues nadie quiere morir en tierra ajena, ¿no? Y aunque la mayoría de los migrantes que hemos entrevistado han sido muy jóvenes, pues todo el mundo habla de la muerte, cosa que me ha llamado muchísimo la atención y de alguna manera ese ciclo de la migración, pues todo el mundo lo imagina terminando en su propio país. En un segundo momento del proyecto, pues empezamos a tener pues no solo la historia de los migrantes, sino empezamos a relacionar un elemento visual que era el tema de las puertas, por aquello de que migrar es entrar, es salir, es intentar empujar, ¿no? Todo el tiempo, encontrar una ventana, un orificio para entrar e instalarse en la ciudad. Y así tenemos a los migrantes en sus puertas de sus propias casas, pero también tal vez en el entorno más cercano, ¿no? Ya sea en su barrio, en un parque. Y a partir de ahí recuerdo también reflexiones que han marcado casi todas las historias, que tiene que ver con el tema de la flexibilidad, de cuánto como migrantes tenemos que ser flexibles para poder adaptarnos a un nuevo entorno y de todo el esfuerzo, de todas las ganas del que todos hablan para que seas aceptado, para encontrar un lugar y como esa sensación de no perder tiempo, sino que todo el tiempo estás empujando tu propia realidad para encontrar como un futuro inmediato, ¿no? La migración tiene que ver con
el presente y es como que el futuro lo traes ahora porque tiene que funcionar sí así. Y otro aspecto muy importante, bueno, tiene que ver el aspecto económico, cuando la migración tiene buenos resultados es porque está resuelta a partir de que encuentras un primer trabajo, ¿no? Entonces, fue como muy emocionante saber todas esas historias de cómo llegaste, cómo te insertaste. Todo el mundo habla de un primer año muy difícil, casi siempre el primer año es el más complicado, porque llegas como en tabula rasa y tienes que empezar de cero. Y ya una vez que encuentras tu primer trabajo, pues las cosas empiezan a tomar equilibrio. Entonces, si no hay trabajo, pues la migración se vuelve tremendamente compleja. Y finalmente, la tercera etapa comprende el tema del confinamiento. Si para un mexicano, pues es difícil estar en su casa, en su entorno, con su red de apoyo confinado, pues para un migrante lo es tremendamente mayor, ¿no? Porque de pronto pierdes esa posibilidad de, de ir a tu país, están las fronteras cerradas y es una sensación complicada, te visitan muchos miedos de pensar que no puedes volver a tu país, es algo de lo que todo el mundo me habla y si bien es una situación atípica para todos, pues para los migrantes se complejiza un poco más porque además el migrante a veces tiene que salir por obligación a hacer o sea, continuar sus trámites migratorios, a regularizarlos y bueno, obviamente que las historias lamentables de desempleo pues también han marcado uno de los personajes que nos han hablado y desde no una soledad que elige, sino una soledad obligada, porque la migración también te hace enfrentarte a las soledades, ¿no? Elige sí una familia de amigos, la red de apoyos que te vas construyendo, pero en el fondo dejas atrás tus principales afectos y de eso precisamente va a venir esta cuarta etapa a la que yo le llamo, que va a empezar a partir de mañana, donde vamos a poder ver imágenes, objetos, accesorios que los migrantes tienen para recordar a su familia, para recordar de dónde vienen, ¿no? Y bueno, el de dónde venimos y hacia dónde vamos es como, en definitiva, lo que marca las historias de este proyecto. Muchísimas gracias, Rosario. Denis, que has estado entrando y saliendo de la transmisión, me imagino que vas a tener algunos problemas con la conexión. Sí, un poquito de Cuéntanos. problemas, pero ya aquí ando. Oye, Denis, Luz decía hace un rato, una cosa que ha sido peculiar, no solo de este proyecto, sino en general de los proyectos transmedia interactivos, que tiene que ver con el papel del editor y del postproductor y en qué momento entra al proyecto, ¿no? Y en el cine tradicional, digamos, hay tres etapas muy claras, muy bien definidas, que son, bueno, cuatro si contamos la etapa de desarrollo, pero está la preproducción, la producción y la postproducción. Y bueno, el editor o el postproductor por lo general entra en esta última etapa, ¿no? Más allá de que a veces ya sabe que va a participar del proyecto, ya está comprometido con el proyecto desde antes. Sin embargo, tu participación en Tierra Migrante ha sido ya, se ha extendido durante muchísimos meses y eso no es habitual, digamos, ¿no? En un proyecto cinematográfico tradicional o en un proyecto audiovisual tradicional. Cuéntanos un poquito justo de eso, de tu experiencia como editor y postproductor del proyecto. Pues bueno, la cuestión yo creo que ha sido como cómo conciliar 5 miradas diferentes en un mismo proyecto, ¿no? Los 5 directores tienen, pues por principio, una manera muy particular de ver las cosas. Son 5 historias complejas de alguna manera de contar por pues por la misma la misma manera en la que fueron concebidas, ¿no? Que es para una cuestión transmedia. En este caso, mi papel ha sido sí bien de editor, pero también como de un poco montajista, de encontrar como esta formulita de, bueno, Luz quiere, por ejemplo, que su historia se vea como muy cálida, ¿no? En un sentido como muy familiar. Por ejemplo,
Patty quiere que la historia que a ella le tocó, pues tenga como un impacto de crudeza, ¿no? Y al momento de querer contar estas historias, de quererlas representar en imagen, viene lo complejo, ¿no? Ahí pues cada uno tendrá, pues ya hablando en cuestiones técnicas, su colorimetría, ¿no? Su look and feel, pero pues también esta cuestión, te digo, de estas 5 visiones diferentes, creo que ha sido como lo más difícil, ¿no? Y pues en estos últimos meses se ha puesto un poco más complejo, pues por los tiempos, ¿no? Que nos han rebasado. Creo que nos hemos pues vuelto, pues no sé, maquinitas de trabajo durante la pandemia, ¿no? Entonces, pues estamos en el proyecto y estamos en otras cosas, entonces también se ha vuelto medio complejo trabajar a la distancia, creo yo. Y pues básicamente creo que esa es como la complejidad que más hemos tenido, ¿no? Las 5 miradas diferentes y la situación en la que estamos ahorita de la pandemia. Sí, bueno, como ya han podido escuchar a cada una y a cada uno de nosotros, Tierra Migrante es un proyecto que no solo habla de la migración, sino que habla desde la migración. O sea, los acentos de todos nosotros y todas nosotras nos delatan. Todos llegamos a la Ciudad de México, incluso quienes son mexicanos, Denis, o sea, dentro del crew, Denis, Luz, Paulina, o sea, todos de alguna manera venimos de otro lugar y estamos atravesados por eso que Rosario decía y que se ha convertido en una especie de no solo de eslogan, sino de premisa del proyecto, y es la idea de que todos migramos, ¿no? Y eso era justo, y aquí hago un poquito la historia del proyecto, justo cómo nació Tierra Migrante, ¿no? Tierra Migrante nació como una necesidad de contar historias diversas, distintas, múltiples, poliédricas de la migración, y particularmente en un contexto tan, bueno, tan singular como todos los contextos, pero sí tan complejo para los migrantes como es la Ciudad de México. Porque sabemos que a pesar de que es una ciudad noble, entre comillas, que es una ciudad que ha sido además declarada ciudad refugio, que es una condición que se le da a ciertas ciudades del mundo, ¿no? Que tienen leyes o que acogen de manera favorable a los migrantes, es una ciudad dura para llegar, ¿no? Como migrante. Y es una ciudad difícil a la que insertarse. Sin embargo, tiene algo que te imanta un poco la Ciudad de México. Y de ahí nació como esta necesidad de contar un proyecto sobre las muchas caras de la migración en la ciudad. Y en ese sentido, claro, por eso cuando recorremos el Instagram vemos desde que hay historias de migrantes centroamericanos y que son las historias más clásicas de la migración o más estereotipadas, y tratamos también como de encontrar otro acercamiento, ¿no? Que no sea tan extractivista, tan llega y cuéntame tu historia y melodramático y queremos como caer en esa pornomiseria que muchas veces el cine ha recurrido a ella para hablar de la migración, pero también historias de estudiantes, historias de señoras mayores como el personaje de María, que es la historia que contó Luz y llegó hace muchísimos años a la Ciudad de México por amor. En fin, todas esas motivos, no sé, personas que han sido desplazadas de sus lugares de orígenes por la violencia, por todas las cosas que ya sabemos que son realidades de México. Y en ese sentido también el concepto de migrante y de migración ha sido muy amplia y fue muy amplio desde el inicio y eso era algo que queríamos desde el inicio del proyecto. No tener una cara de la migración, tener muchísimas caras de la migración y por supuesto que todavía faltan muchísimas más por contar. O sea, no estamos para nada conformes ni satisfechos con, pues con todas las historias que forman parte hoy de Tierra Migrante, que siguen creciendo semana a semana, sino entendemos que es una primera aproximación, ¿no? Y una aproximación también desde nuestras miradas, desde las miradas de quienes somos migrantes y de quienes habitamos esta ciudad. Entonces, desde ahí me gustaría también pasar a lo siguiente, a pensar cómo contamos estas historias, Luz, ¿no? Y bueno, todas y todos. Cómo nos acercamos a contar historias de migración, que además es un tema, no quiero decir trillado, pero sí es un tema trillado, es un tema que ha sido abordado una y otra vez, no solo por el cine, sino en general por los medios de comunicación y los medios audiovisuales, y casi siempre de una manera unidimensional. O sea, cómo acercarse a contar historias de migración, y no solo a contar historias de migración, sino hacerlo para un proyecto multiplataforma. O sea, cómo pensar la fragmentación, cómo pensar las narrativas, cómo pensar las relaciones entre las distintas plataformas que forman parte del proyecto en torno a un tema como la migración. Bueno, ¿puedo? Sí, adelante, Luz, adelante. Ahí, fíjense que a mí me gustaría platicar
mi experiencia de entrada con la historia de María, ¿no? Eh, Uno conoce que es común eh, que la gente vive en un país y se muda a otro porque conoce a gente de otro país o de otro estado y demás, y entonces vayan a vivir a la tierra de cualquiera de los dos. Sin embargo, ya verlo así tan de cerca, en el caso de la historia de María, a mí me hizo reflexionar eso, ¿no? En tantos motivos que existen cuando hay una migración y motivos que detonan una migración. Y en el caso de ella, pues fue una migración que yo le llamo pues una migración por amor. Ella, cuando le preguntamos pues qué sabía de nuestro en 1961, cuando conoce a su novio en ese momento, pues un chapaneco, ella dijo, pues no sabíamos nada, o sea, yo no sabía nada de México, absolutamente nada. Y ella ya muy culturizada con México y con la Ciudad de México, ella dice, pues yo me vine a México como el Borras, cuando el Borras, pues es un personaje mexicano que todos recordaremos por ahí. Y bueno, y tal vez no todos, pero sí las personas que nos estén viendo por ahí sabrán ese referente, si no pueden googlearlo por ahí. Y entonces ahí estamos viendo unas fotos bien, las van a empezar a ver en sus pantallas, en sus monitores, pues de María cuando era una mujer muy joven, ella migra a los 22 años, cuando conoce a su marido y sin saber nada de este país se aventura. Platicábamos hace rato con Pedro, ¿no? ¿Cómo no aventurarte cuando eres una mujer cuya niñez está marcada por la Segunda Guerra Mundial? Ella vivía en una Alemania y en una familia que no era nazi. Entonces fue una infancia muy difícil y muy dura de contemplar y ver la destrucción, y donde tal vez lo que menos veía era el amor. Entonces, cuando se enamora de un hombre que está muy lejos de la realidad que ella conoce y viene a México, se encuentra con una realidad en la que pues se visualiza y ve de todas maneras el machismo que hay, que no está acostumbrada a ver en su país, las costumbres, ¿no? Ella nos cuenta cómo llega y pues, se sorprendía mucho porque ella se le hacía normal ir a un café solita, y si aún a veces, ¿no? A nosotras, pues nos ven raro cuando entramos a un café sola. Imagínense en 1961 en esta ciudad, cuál era el sentimiento de María. Pues era una mujer que vivía para su familia, encerrada. Ella no descubre la Ciudad de México hasta la muerte de su marido, cuando se dedica a viajar por esta ciudad en la lucha contra el VIH, y entonces conoce realmente las entrañas de nuestra ciudad, conoce el ejército, y justamente es una mujer muy marcada por la historia de la Segunda Guerra Mundial. Cuando ella nos cuenta cómo vivió el sismo del 85, pues nos dice que le recuerda mucho a la destrucción que hubo en la guerra en su infancia, ¿no? Ella nos recuerda cómo sus abuelos murieron en su casa por la caída de dos bombas. Entonces, eh, la verdad es que lo que a mí María me ha hecho entender es que el viaje como mujer lo haces físicamente, pero sobre todo en tu interior, ¿no? Ella viajó a otro lugar, pero al final para encontrarse con ella misma y con su niñez. Imagínense relacionar el sismo del 85 y esa destrucción con la Segunda Guerra Mundial en su país en 1945. Es decir, tú puedes huir de tu país y de lo que te está pasando, pero es algo que te va a marcar para siempre y que vas a encontrar a donde quiera que vayas, ¿no? Entonces, aunque parezca que el tema es muy sencillo, realmente es complejo. Y en el caso de María se va mostrando en la historia y en sus recuerdos, que al final el personaje de María es todo nostalgia y es toda historia. Imagínense todo lo que tiene que contar a sus 82 años.
Bueno, creo que estamos teniendo algunos como ruiditos de los micros. También les pido una disculpa a las personas que están viendo la transmisión. Otra vez es parte de este nuevo ecosistema en el que nos encontramos. De todas maneras, creo que sería bueno que silenciemos nosotros nuestros micrófonos y que los activemos cuando vayamos a hablar para así tener la menor cantidad de ruido posible, ¿no? Ya hay alguna, bueno, hay una pregunta aquí que nos están haciendo desde el Facebook. Eh, Nos dicen, ¿la recuperación de los testimonios ha afectado a la producción? Es decir, la forma en que se produce Tierra Migrante se ha visto influenciada por la escucha de los testimonios de los migrantes. Bueno, ahí me gustaría, antes de hablar, sí me gustaría comentar, o sea, responder esta pregunta, pero me gustaría quizás, no sé, Claudia, Rosario, que también han estado como en constante relación con la comunidad, sobre todo a través de Instagram, que es la plataforma más dinámica, ¿no? O sea, ¿qué tanto ha cambiado, nos preguntan, o no, la producción de contenidos a partir de la escucha de los testimonios de los migrantes? Ro, ¿te quieres aventar esto tú primero? Y yo complemento un poquito. Bueno, habla tú primero. Bueno, es interesante. Yo, el proceso de entrevistas a estos personajes que están en el Instagram, obviamente lo lleva adelante Rosario, pero yo recibo siempre, pues, digerida, muy bien digerida. De hecho, hace poco muchos de nuestros entrevistados aplaudían el trabajo de Rosario, el trabajo periodístico que realiza con ellos. Y ciertamente es muy interesante ver cómo cómo las mismas preguntas que hacíamos al principio van mutando y ya no tienen que ver necesariamente con lo que estamos contando ahora. Y creo que justamente algo que permea ahí, o me atrevo yo quizás a decir que algo que permea ahí es nuestra propia experiencia migratoria, ¿no? Entonces, que seamos migrantes, trabajando con migrantes, hace que de alguna manera, pues nuestras nociones que van evolucionando impacten en la manera en la que nos abordamos a estas historias, ¿no? Y yo creo que eso se ha notado mucho y es un poco lo que ha ido cambiando, que es una manera un poco rebuscada de responderlo porque finalmente yo soy la que recibe como todo este material y lo plasma en el Instagram, pero bueno, creo que esa traducción ha ido ocurriendo. Y también una cosa que creo que se ha ido afinando y se agradece mucho es esta noción de que todos migramos de distintas formas, incluso dentro de nuestra misma ciudad, incluso para los chilangos, para las personas que están en la Ciudad de México, ¿no? Lo que significa en algún momento para el contenido que estamos realizando ahora, que es en las casas, pues lo que ha significado migrar dentro de tu mismo espacio, dentro de tu misma casa, ¿no? Parece una cosa, lo que significan los tránsitos dentro de espacios más cerrados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este concepto tan móvil de la migración es una cosa que ha ido cambiando a lo largo de la recolección de historias. Sí, bueno, generalmente cuando podíamos salir a la calle, las entrevistas con los migrantes duraban una hora, nos empatizábamos, la verdad, muy bien con casi todos los entrevistados. Y, y este trabajo periodístico de poder elegir las frases que pudieran resumir la vida bueno, nunca ha sido la intención de resumir una vida, pero sí un poco contar cómo llegaste a la Ciudad de México, cómo te has insertado aquí, qué te gusta y qué no, cómo te sientes, ¿no? Ha sido como un trabajo muy delicado de hacer y que precisamente por ser migrante lo asumo con mucha responsabilidad. Y además porque la plataforma donde lo estamos publicando es el Instagram, donde la narrativa que se ha elegido es una narrativa bastante abstracta, o sea, muy resumida. Entonces, en 3 párrafos tienes que contar la esencia y tratar de transmitir lo que siente esa persona desde la emoción, desde lo emocional que significa migrar. Por eso se eligió no manipular los textos, sino que todos están en primera persona, están contados desde ellos mismos, son los que dicen, y el trabajo que nos ha tocado a nosotros ha sido resumir, ha sido condensar, pues lo esencial de sus historias. Y siento, no sé si el resto del equipo lo piensa, pero que sus historias son muy sinceras y por alguna razón cuando tú les preguntas cómo te has ido, por qué viniste a la Ciudad de México, inmediatamente todo el mundo empieza a contarte tu vida. Y eso en el género de la entrevista
es muy difícil y sin embargo aquí ha fluido de manera maravillosa, cosa que agradezco y por eso muchas veces hasta lo dejo escrito, los textos están, no están editados en el sentido de que me gusta que la gente lea cómo la gente escribe con incluso palabras locales que tienen para que puedan ver como yo vi la historia de los migrantes. Y es increíble como cuentan desde las emociones. Y cuando se trata de migrantes, yo creo que lo que más te puede marcar es una historia, ¿no? Estamos cansados de leer notas diarias. Hay periódicos incluso como el mismo periódico La Jornada que tiene una sección dedicada a la migración que siempre está hablando de cifras de migrantes, pero cuando ya te cuentan desde la historia, pues siento que eso te puede quedar más. Entonces, por eso siento muy asertivo el proyecto multiplataforma, siento que es un formato que le pega mucho porque la migración tiene muchas caras, la migración tiene muchas historias y tiene muchas formas de migrar. Entonces, inevitablemente en 5 historias no iba a representar lo que es la migración en la Ciudad de México. Sin embargo, con este Instagram hemos tratado de abarcar lo más posible y también esa cadena, ¿no? Ese dominó que se va formando con un migrante te lleva a otro y te lleva a otro. Eh, por ejemplo, algo muy importante a destacar ha sido los migrantes mexicanos que han sido retornados, los que han sido deportados, los Dreamers, que ahora en esta etapa pensamos acercarnos más a ellos, pero la migración también parte desde aquí, ¿no? Desde esta ciudad. Y también las historias reflejan como qué parte de México te ha tocado, a pesar de que todos estamos en una misma ciudad, pues cada lugar donde reside cada migrante pues es distinto y a partir de ahí son como muchas ciudades, muchos países en uno mismo. Sí, a mí me gustaría justamente para responder esta pregunta, por lo menos desde mi visión, inevitablemente, aunque uno sea migrante, cuando empiezas a imaginar el proyecto, por supuesto que lo imaginas desde ciertos tópicos y desde ciertos lugares, que son lugares comunes, quieras o no, ¿no? Entonces son lugares también que te atraviesan, pero que sí, de alguna manera, tienen una intención clara de contar qué tú entiendes o qué ha sido para ti la migración. Y en ese sentido, al principio, Tierra Migrante sí era un proyecto que tenía una visión, incluso aunque sí era poliédrica desde el inicio, sí era una visión como más esquemática de las historias que queríamos contar. Incluso recuerdo que la carpeta del proyecto, y así, incluso elegimos las 5 historias principales que están en la plataforma y cada una de las directoras y directores que formamos parte de ella, también eligió un poco sus historias, ¿no? O sea, teníamos claro que queríamos trabajar con migración interna, con desplazados, con retornados, bueno, Dreamers retornados, con migrantes latinoamericanos, con migrantes centroamericanos, con migrantes de la disidencia sexual y que fueron también obligados a llegar a la Ciudad de México a partir de crímenes de odio, homofobia, etcétera. O sea, como que teníamos muy claro ciertas comunidades culturales migrantes y así está en la carpeta inicial del proyecto, ¿no? En la medida en la que no solo nos hemos ido encontrando con las historias, sino la vida ha ido interviniendo, la pandemia desde marzo también ha sido una co-narradora, yo creo, ¿no? Por un lado, se ha ido modificando esta visión de la migración y no ha sido un proceso consciente, creo. O sea, creo que me gusta mucho esta pregunta porque no lo había pensado hasta ahora. O sea, ¿qué tanto ha cambiado el proyecto desde el inicio hasta hoy? Y bueno, creo que Claudia y Rosario son las testigos más directas de esto, porque al inicio, como Instagram es la red más constante, digamos, semanalmente publicamos historias ahí, al inicio teníamos una idea muy clara de que queríamos contar, y esa idea ha ido cambiando, ¿no? Y eso creo que se ve muchísimo más en el Instagram cuando uno lo recorre. Incluso el enfoque, eso de cómo nos acercamos a los migrantes y qué ponemos de lo que ellos nos cuentan, siempre hay una edición, siempre hay una selección del material, o sea, es inevitable, ¿no? Tampoco podemos vendernos como los creadores de un proyecto que se cuenta solo. Eso no es cierto. El proyecto lo estamos contando nosotros. Pero sí, definitivamente ha sido modificado y ha sido impactado por esas experiencias de vida. O sea, lo que decía Rosario, un migrante nos ha ido llevando a otro. Una historia te ha ido llevando a la otra. También nos hemos dado cuenta, dando cuenta de cuáles son las historias más difíciles de contar.
incluso dentro de la migración, de cuáles son los tipos de migrantes a los que nos ha sido más difícil acercarnos, ¿no? Que evidentemente tampoco es agua tibia, ¿no? O sea, tiene que ver eh, con las personas que han sido más vulneradas, con las personas más violentadas, con las personas que lo han pasado peor. Eso está claro, ¿no? Y son las personas más reacias a contar su historia. Aunque también nos ha pasado que cuando nos acercamos a ellas, muchas veces te das cuenta que necesitan contar esa historia, ¿no? Entonces es complejo, sí ha cambiado, y creo que esa es una de las cosas fundamentales que permite este tipo de proyecto, ¿no? Ir cambiando y modificando la narrativa sobre la marcha todo el tiempo. Son proyectos, los proyectos transmedia, multiplataforma en general, se dice que tú tienes claro el inicio, pero no tienes claro el fin, ¿no? Entonces, todo el tiempo son narrativas en expansión. Y en ese sentido, sí se ha modificado muchísimo, no solo la concepción narrativa del proyecto, sino lo que incluso entendemos por migración. Entonces, sí, ha sido fundamental la participación de la comunidad. Sumando un poquito lo que comentas, Pedro, hay una palabra que creo que es fundamental y que se revela mucho en esta evolución del contenido, que es un enfoque en las sutilezas de la migración. De repente justamente fuimos como, el proyecto inicia con un abordaje como bastante, pues justo lo que acabas de decir, es un abordaje como muy desde lo fuerte, desde lo característico, y lo que ha ido ocurriendo con las historias que ven en el Instagram es que, pues bueno, las historias cotidianas a veces tienen mucho unas sutilezas y pues sí, unos tonos grises que generalmente en estas grandes historias periodísticas pues van un poco de lado, pero la vida misma está nutrida de estas sutilezas. Entonces, claro, vas a encontrarte historias de a pie, y por eso es que yo creo que el proyecto en Instagram también ha funcionado tan bien, porque bueno, los que nos siguen, de repente hay migrantes con historias pues muy rudas, pero también la rudeza es un concepto relativo, ¿no? Que puede ser rudo también para cada quien, y yo creo que está en esa, la palabra es delicada, pero en esa relativización hay una riqueza, y en la sutileza de las historias que hemos estado capturando ahí. Sí, bueno, tenemos más preguntas aquí en el Facebook. Nos dice Marie-Christine Camus, espero estar diciéndolo bien. Felicidades por su proyecto. ¿Podrían hablar, por favor, de la especificidad de cada plataforma? Claro. ¿Quieren ustedes comenzar? Bueno, les recuerdo nada más las 3 plataformas que integran el proyecto. Está Instagram, que es una plataforma para crear comunidad y que tiene todo el sentido, lo que decía Claudia ahora, y es una de las grandes diferencias, creo yo, de este tipo de proyectos con respecto al cine tradicional o al audiovisual tradicional, la televisión, etcétera. Y es como no solo se amplía el diapasón, sino se crea una noción de cotidianidad narrativa, ¿no? Entonces, está el Instagram que nos permite esta cotidianidad narrativa y nos permite fijarnos en esas grisuras y fijarnos en esos detalles que a lo mejor una historia documental tradicional no puede hacer porque no le da el tiempo, porque es otro formato, porque tiene otros códigos visuales y narrativos. Eso por un lado. Está la plataforma principal, que es el WebDoc. El WebDoc todavía está, bueno, terminándose algunos detalles. La plataforma ya está creada, pero estamos terminando la edición de sonido y de la mezcla de sonido y algunos detalles también de corrección de color. Y la plataforma probablemente esté lista a finales de agosto. Ya lo anunciaremos también a través de las redes de Tierra Migrante y de las redes del Laboratorio de Tecnologías, que reitero es el espacio desde donde se produce el proyecto. Y tenemos también una serie de podcasts, que eso sí vendrán como en un momento posterior del año, probablemente octubre, noviembre. Se ha retrasado muchísimo la producción de los podcasts justamente por la pandemia. Queremos tener la mejor calidad de audio posible y pues algunos de los invitados e invitadas que tenemos ya contactados, pues no cuentan, por supuesto, con el equipo de su casa ni están las condiciones sanitarias creadas para ir nosotros a grabar. Entonces, bueno, los podcasts ahí están un poco a la espera, pero son estas 3 plataformas principales. Y también quería comentar en ese sentido de que los proyectos de este tipo también son proyectos que siempre están abiertos a la expansión. Hasta que tú, como productor, como director, dices, mira, ya lo tenemos que parar, porque también hay que ponerle un fin a los proyectos, ¿no? Mientras ese momento no llegue, y creo que todavía falta bastante para ese momento, también no descartamos la posibilidad de que haya otras plataformas en el futuro, pero eso dependerá también de recursos, financiamientos, etcétera. Y también me gustaría hablar de eso un poquito más adelante, de cómo se produce este tipo de proyectos, porque es un tema que hemos venido tocando en cada una de las sesiones de cine comentado en este espacio, ¿no? Entonces, pues esas son las 3 plataformas principales. No sé si ustedes quieran, Claudia y Rosario, hablar un poquito de la especificidad de Instagram. Ya yo estuve adelantando algunas cosas, pero bueno, y yo puedo hablar un poquito más entonces del WebDoc.
y quizás de la serie de podcast. Quería hablar de la narrativa visual que hemos utilizado. Elegimos tener 3 fotos por personajes. Sentíamos que si bien una sola foto no podía abarcar toda la historia de un migrante, al menos podíamos tener estos 3 planos más tradicionales: primer plano, plano medio y plano general. Un plano general que te pudiera como mostrar el contexto, en alguno de los contextos donde se mueve el migrante, un plano cercano para ver la mirada y para hablar desde la emoción de este migrante. Y bueno, esta tercera foto, que en principio fue siendo un video o un plano medio, fue mutando y luego te puedes encontrar como lo que ve el migrante por su ventana desde el confinamiento o desde la puerta de su casa o de algún entorno de ese migrante. Y respondiendo la pregunta anterior que me faltó agregar, que sí, ha sido muy difícil como poder llegar a los migrantes, algunos tipos de historias de migrantes que necesitamos abarcar más en este proyecto, que tienen que ver con las casas de refugio o con los migrantes que están de paso, o con comunidades migrantes que quedan más aisladas, que también tienen más limitaciones de la tecnología y que muchas veces su seguridad depende de que ellos no se estén mostrando, ¿no? Sobre todo los migrantes de paso o alguno que esté en situación irregular. Entonces, bueno, que no podamos llegar hasta ellos ha sido, siento que una limitante en el sentido de ampliar las historias en el proyecto, pero de manera general siento que esta visualidad que hemos elegido y estos textos que acompañan a estas imágenes en esta plataforma, pues nos ha funcionado bien, y el trabajo de Claudia aquí lo ha complementado de una forma muy buena, porque va interactuando y los propios migrantes van respondiendo preguntas y van alimentando esta comunidad. Siento que fue muy bueno elegir la plataforma de Instagram, porque además de que es muy visual, pues hay una interacción inmediata, ¿no? De la comunidad que nos sigue. Sí, sumando un poquito allí, y justamente en este punto de las conversaciones que se están generando, este proyecto ha dado también, bueno, en lo personal me ha hecho valorar una cosa que es un concepto que en lo profesional me interesa explorar mucho más, que es el poder de las microcomunidades. Comprensiblemente esto no es un proyecto de alcance masivo en una red como Instagram, en la que, como sabemos, los algoritmos están pues cada vez favoreciendo ciertos tipos de contenido. Y quizás en algún momento, para los que trabajamos con redes sociales, quizás esto podía haber sido pues algo que nos desilusionara. Bueno, no vamos a llegar a tanta gente, pero con Tierra Migrante se confirma la importancia de una comunidad que quizá no es la más numerosa, pero es la que más es la que tiene más diálogos de valor alrededor de un tema. Entonces, pues hay muchas lecciones aquí que yo creo que podemos tomar a partir del tema, de esta cosa como que cuantitativa versus lo cualitativo, ¿no? Esta es una comunidad pequeña que sí ha ido creciendo poquito a poco, pero lo ha hecho de una manera muy valiosa y desde conversaciones de valor, es decir, no tenemos cualquier tipo de seguidor, y eso yo creo que es muy importante. Lo que se ha hecho un poco con las historias y lo que pueden ver en las historias destacadas, bueno, hay un proceso de detrás de cámaras que es muy interesante. La primera temporada del contenido tiene una serie de videos que es nuestro canal de Instagram TV, y bueno, van a encontrar un poco de los tras cámaras, ¿no? Que hacía un poco el trabajo que venía haciendo Rosario con los videos. Luego también hay unas historias destacadas dedicadas a noticias sobre la migración, de cosas que están ocurriendo, qué es lo que está pasando, un poco más a modo informativo. Pueden encontrar también recomendaciones de libros y películas en las historias destacadas. Y lo que hemos venido desarrollando a través de las mismas herramientas que nos da la plataforma es establecer un diálogo. Hace poco le preguntábamos a la comunidad: ponnos una canción que te recuerde a tu hogar. Entonces, claro, eso empieza a avivar una serie de interacciones que son muy valiosas, así sean pocas, porque pues, yo creo que cada vez más el futuro de las redes sociales justamente está yendo hacia estas conversaciones. De hecho, si ven lo que está ocurriendo en Instagram favorece ahora mostrar
más bien mostrar la cantidad de comentarios y la cantidad de conversaciones mucho más que los famosos likes, ¿no? Entonces yo creo que estamos yendo en la dirección correcta, poquito a poco, con una comunidad, con una microcomunidad que tiene muchísimo potencial. Muchas gracias, Claudia. Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito, nada más para cerrar la pregunta, de las otras dos plataformas, porque ya Claudia y Rosario hablaron bastante del Instagram. Como les decía, tenemos un webdoc. El webdoc que o sea, es un poco complicado hablar de algo que no estamos viendo, pero bueno, tiene como lo pensamos siempre desde el inicio, como una plataforma narrativa lo más sencilla posible de navegar. ¿A qué me refiero? Muchas veces vemos referentes de proyectos interactivos que pareciera que mientras más clics tienen y mientras más, digamos, compleja y enrarecida incluso parece la narración, el proyecto se piensa como un proyecto más complejo. Y nosotros todo el tiempo desde el inicio y conscientemente quisimos irnos en contra de eso. O sea, quisimos que la navegación fuera fluida. Hay 5 personajes principales en el webdoc, cada una de estas historias dirigida por una persona distinta, como les decía al inicio, Luz Jaimes, Jacaranda Correa, Pati Godoy, Pablo Martínez Zárate y yo. Y cada una de estas ideas, cada una de esas historias simplemente las vas pasando con el scroll. O sea, son pequeños cuadros, pequeños fragmentos. Ahorita voy a poner algunos de ellos mientras seguimos la charla. Son pequeños fragmentos audiovisuales. Algunos duran más, otros duran menos. 2-3 minutos, digamos, es como el estándar. Hay otros más cortos. Y eso se va enlazando un poco también con videos 360, con fotografías, con textos, con sonido, con El sonido es muy importante también en la plataforma porque desde el inicio que hicimos, la Ciudad de México es una ciudad muy musical, en todo sentido, ¿no? Y hay muchos ruidos en el sentido más amplio de la palabra también, y hay muchas texturas sonoras que queríamos que estuvieran ahí. Entonces todo esto va armando una especie de ecosistema que es distinto en cada historia porque tiene que ver no solo con la visión de quien la dirige, sino también con el personaje que está presentando esa historia, ¿no? Pero de la manera más sencilla posible. O sea, todo el tiempo es con scroll, en algunos casos si hay algún clic y se despliega una pantalla distinta y ahí se ve como una especie como de un paréntesis audiovisual que puede saltarte o no, casi siempre tiene que ver con los videos 360 porque te permiten explorar, te permiten un sentido de inmersión mayor, etcétera. Pero aun cuando es un proyecto con 5 protagonistas, está pensado de la manera más sencilla posible su navegación. Entonces, ese es el webdoc. Y aparte tenemos una serie de entrevistas, una serie de podcasts para Spotify, que bueno, es digamos más tradicional también la narrativa, porque son entrevistas a expertos, como decía al inicio, que piensan la migración desde distintos lugares. Es como el aspecto más académico. Es el aspecto más académico del proyecto. Hola Paulina, Paulina Romo, productora del proyecto. Si puedes silenciar tu audio porque me estoy escuchando yo mismo en la repetición. Bienvenida también a la conversación sobre tierra migrante. Y bueno, esas son las plataformas. Perdón, para el Facebook. Tenemos más preguntas y comentarios. A ver. Bueno, Paulina, antes de unirse a la conversación, hablaba del estigma que tiene la palabra migrante. Justamente es algo que con lo que hemos intentado trabajar desde el inicio. O sea, no quisimos como alejarnos del todo de ese estigma, pero sí, o sea, no del estigma, sino de lo que implican los imaginarios populares la idea del migrante y la migrante, ¿no? Eso estuvo ahí desde el inicio, pero también ha ido variando. Nos pregunta María León que si hay historias que se cuentan mejor en una plataforma y otras que, por ejemplo, se cuentan mejor en formato documental. Yo diría rotundamente que sí, pero no quiero acaparar la palabra. ¿Ustedes qué piensan? Paulina, tú que también te acabas de unir a la conversación, ¿hay historias que crees que se cuentan mejor en el Instagram de Tierra Migrante y otras que definitivamente tendrían o están en la plataforma o en un documental tradicional? Pues es que yo creo que yo soy de las personas que cualquier historia se puede contar, pero tienes que estar muy consciente de qué medio usas. O sea, es decir, todas las historias me parece que son interesantes. Obviamente también en el cine mismo tienes que elegir la que más te convenga para hablar de lo que quieres hablar, ¿no?
porque finalmente, aunque el documental es registrar la realidad o registrar una historia de la realidad, tiene una conexión contigo, el por qué, por ejemplo, los 5 directores de este proyecto, pues eligieron a su personaje porque algo los conectó con ellos, ¿no? Entonces, en realidad, siento que tiene más que ver en cómo lo quieres contar, pero para mí sí siento que todo se puede contar en cualquier plataforma, y a lo mejor depende la información o el tipo de personaje que sea, a lo mejor sí le va a beneficiar una plataforma u otra, o el tipo de historia o el tipo de estructura que le das, le puede beneficiar, ¿no? Porque, por ejemplo, el Instagram lo siento mucho más fragmentado, ¿no? Que un webdoc, por ejemplo. O sea, bueno, o el documental que corre lineal, ¿no? Ahora estamos hablando también de un lenguaje que rompe con lo lineal y rompe con mucha de la narrativa tradicional, o por lo menos el canon que hemos venido manejando en el cine, ¿no? Y en la comunicación en la mayoría. Pero bueno, eh, para mí todas se pueden contar, pero sí, creo que es estar consciente de qué elementos juegan a favor de la historia, elementos de cada plataforma juegan a favor de la historia u otra, ¿no? U otra historia, no sé. No sé si respondí la pregunta. Sí. Tú, Luz, ¿cómo lo ves? Fíjense que yo creo que coincido con Pau. Lo que yo creo que cambia, pues es el lenguaje, obviamente, ¿no? O sea, nosotros vamos a contar historias y se pueden contar cada historia en distintas plataformas, pero lo que va a cambiar es el lenguaje. Justamente yo he estado reflexionando, pues en eso, ¿no? Una historia transmedia multiplataforma debe utilizar un lenguaje, pues, no lineal, un lenguaje más lúdico. Sin embargo, hemos crecido con una educación audiovisual y narrativa más lineal. Entonces, justamente hace rato que preguntaban del proceso, pues la verdad también algo que ha sido difícil durante este tiempo en la narrativa ha sido que, al menos en mi caso, yo desde hace mucho y siempre me ha gustado contar de manera no lineal las historias. Me gusta particularmente las historias no lineales. Sin embargo, cuando estamos en el proceso, uno se da cuenta de que caemos en esta narrativa a la que estamos acostumbrados de lo lineal. Pero eso tiene que ver con cómo las nuevas comunidades de usuarios en las redes, en las distintas plataformas e incluso en las diferentes redes sociales, leen también estas historias, cómo ahora las ven, porque ya no es igual. Ya los usuarios van de una plataforma a otra, van de aquí para allá, el tiempo de atención para ciertos contenidos es más corto, eh, el tipo también de estética, incluso hasta de formatos, ha cambiado. Y entonces, pues también depende mucho hacia quién nos estamos dirigiendo. Nosotros tenemos una comunidad diversa, lo cual hace más complejo el trabajo con estas historias, porque precisamente hace rato lo mencionaba Clau, ¿no? O sea, tenemos una comunidad tan diversa, pero tan específica, que le interesa este tipo de historias, donde yo creo que aunque cambia la forma, el lenguaje de narrar, lo más importante, como siempre, siguen siendo las historias. Entonces, claro, lo que se vuelve complejo es cómo yo hago que esta historia no lineal sea clara para quien la recibe y también provoque emociones y sea empática y haga que yo me conecte con ese otro personaje y con su historia, más allá de quedar en una serie de grabaciones o de fragmentos que no pudieran relacionarse. Creo que ese es el trabajo más complicado, el poder hacer que una historia no lineal resulte clara para quien la está leyendo, entiéndase leer pues de muchas maneras, ¿no? Desde escuchar, leer, ver, y también una historia que como ya se ha hecho desde hace mucho tiempo como pues el referente más claro que puede ser para quienes la leyeron, para que aún vista desde distintas plataformas y en distinto orden, nos cuente algo, ¿no? Creo que ese es el reto más importante que tenemos como narradores. Yo, yo
no estoy, bueno, o sea, estoy de acuerdo con lo que dicen, pero sí creo que en el caso específico de Tierra Migrante, hay, no me imagino algunas de las historias que estamos contando en el webdoc, no me las imagino exclusivamente en el Instagram, por ejemplo, ¿no? Creo que aunque efectivamente cualquier historia es susceptible de contarse en casi cualquier plataforma o en casi cualquier formato, sí siento que hay que la tecnología y la manera en la que esa tecnología genera narrativas o interactúa con la narrativa, con las narrativas también nos lleva hacia cierto tipo de conflictos y hacia cierto tipo este, de personajes y de historias. No, no lo he pensado bien y no lo planteo tampoco como un axioma. No significa que haya historias que necesariamente se tengan que contar de forma interactiva o de forma fragmentada o de forma transmedial y otras que exclusivamente se puedan contar de manera lineal. O sea, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que sí creo que la plataforma de alguna manera está directamente relacionada con la historia que queremos contar. O sea, siempre decimos que no puede ser en este orden, ¿no? Cuando estamos contando proyectos transmedia. Primero va la historia. Lo primero y lo más importante siempre es la historia. ¿Qué quiero contar? Y una vez que tengo claro qué quiero contar, entonces, ¿en qué plataforma lo puedo contar? ¿No? O sea, esa sería como la linealidad, digamos, de producir este tipo de narrativa. O sea, primero siempre y va a seguir siendo el contenido, siempre va a seguir siendo la historia. Y es algo que también se critica muchísimo, ¿no? De los proyectos transmedia o interactivos, que muchas veces se piensan primero desde la tecnología, se piensan primero desde los recursos que quieren usar antes de pensar en la narrativa. Pero definitivamente las plataformas juegan un papel central en cómo podemos contar ciertos conflictos, incluso en qué tipo de personajes podemos visibilizar o no. Yo sí creo que hay una relación directa, pero bueno, es una cosa que, como les decía, no necesariamente he pensado en profundidad. Pues hay más preguntas. A ver, nos pregunta Carlos García si han pensado en expandir más la narrativa como otra plataforma o algún otro brazo narrativo. Bueno, hace un rato justo decíamos que sí, de alguna manera, y esto va a depender exclusivamente, bueno, de la vida natural que tenga el proyecto, de la respuesta que pueda seguir teniendo y del diálogo que pueda seguir generando con las comunidades de migrantes y también con las personas que forman parte ya de la comunidad del proyecto, pero por otro lado de la cuestión económica. Y entonces aprovecho esta pregunta para introducir este tema, ¿no? El tema de cómo se producen este tipo de proyectos. No sé, Pau, en otras ediciones, digamos, del cine comentado, hemos estado hablando de la dificultad que representa levantar un proyecto de este tipo, porque en principio no tiene los mismos apoyos institucionales, no tiene los mismos apoyos, ni siquiera tiene creado los mismos mecanismos de producción. O sea, la industria del cine, aunque es muy variada y muy específica en cada lugar, tiene protocolos y tiene mecanismos ya bastante bien aceitados. Y aunque cada proyecto se produce de manera distinta, más o menos como productor o productora, entiendes cómo levantar un proyecto cinematográfico tradicional o vas creando una ruta, digamos, que ya está sustentada en otras experiencias. En el caso de los proyectos transmedia y proyectos multiplataforma, etcétera, es mucho más complicado. Creo que qué bueno que no existe una fórmula de producción, pero también qué difícil producirlos sin un camino recorrido. ¿Tú qué crees, Pau? Yo la verdad es que siempre me llamaron ojo silvestre porque siempre me voy por la libre y por la experimentación, por lo cual a mí fue una de las cosas que me atrapó el transmedia fue su forma de producción también, aunque obviamente como una persona que ha producido también más en la tradición, sí costó trabajo, más bien como en la adaptación, como decía Luz también hace rato, ¿no? O sea, tenemos en la mente otro tipo de esquema y de estructura, pero a la hora a lo mejor de practicarla, pues seguimos como perdón que empezó a llover, no sé si se escucha el ruido de la lluvia, pero a mí me parece algo muy libre, sí creo que, y bueno, en México apenas están abriendo ciertas convocatorias y ciertos apoyos para este tipo de narraciones, pero también creo que el formato te permite, te da muchos permisos de incluso de soportes técnicos, es decir,
incluso se pueden hacer con un móvil, ¿no? Con un móvil, la cámara de un móvil, porque lo que me parece que cuenta es más la interacción también que tiene con la narrativa el usuario, ¿no? Ahora bien, obviamente queremos hacerlo con la mejor calidad posible y que las imágenes también cuenten, ¿no? Y la calidad del sonido también sea la adecuada para que tenga una buena conexión y una buena narrativa y apoyando la narrativa, ¿no? Pero a mí el formato me gusta mucho porque creo que también se puede producir en partes. Y eso es lo que incluso en la producción tradicional, al no haber tantos recursos o al ver cada vez más recortes en el cine, en cultura, el mismo cine se ha tenido que agarrar de convocatorias por fases, ¿no? Entonces, en el transmedia es mucho más fácil, digamos que seccionarlo en los brazos e ir buscando los recursos para cada brazo, que incluso hasta puede venir de diferentes fuentes, ¿no? Entonces, que bueno, en el cine tradicional también así pasa. O sea, no es nuevo este tipo, pero creo que el transmedia lo hace mucho más evidente y que puede ser un proyecto acabado o inacabado, o sea, acabado / inacabado porque hay una parte terminada, una narración cerrada y abierta a la vez, porque de ahí te puedes agarrar para diferentes, que supongo que ya lo hablaron, ¿no? Para diferentes direcciones. Y que incluso nos dio la oportunidad justo de trabajar con 5 directores, ¿no? También. O sea, con 5 visiones, que también es un reto, ¿no? Porque cada cabeza es un mundo y incluso pues desde la producción también y desde la dirección de fotografía también teníamos otras ideas, ¿no? Entonces ahí, no sé, a mí me parece un trabajo y que fomenta más la producción en colaborativa, digamos. No sé si estás muteado, Pedro, o yo ya no te escucho. Dejamos de Perdón, escuchar a... perdón. Ahí está. Es que me muteé. Me muteé para no interferir. Te decía que sí, que eso es algo justamente de lo que también me gustaría hablar un poquito, de cómo se arma un proyecto colaborativo, o sea, un proyecto que, bueno, sí, son 5 directores, pero también son 2 personas que están pensando una plataforma como Instagram, pero también es Paulina que además nos colaboró en el guión y que también es la productora del proyecto también con ideas y pensando, es Denis también interviniendo no solo en la fase final, sino desde el inicio del proyecto, y eso es algo muy raro para un editor y para un postproductor en general. Es Eric también haciendo el sonido desde el inicio, o sea, como todo eso, aunque en el cine tradicional se da de una manera distinta, pero me gustaría también, antes de entrar a ese tema, quizás si tú, Luz, o Claudia, Rosario, tienen alguna otra idea sobre esto que estábamos hablando, o sea, sobre eh, cómo se producen, ¿no? Y cómo se pueden crear rutas o no de producción para este tipo de proyectos. Fíjense que a mí me gustaría decir algo al respecto. Como tú comentabas al inicio de la charla, Pedro, pues en el cine hay procesos de producción muy establecidos, igual en la televisión. Y entonces hasta hacemos presupuestos y ya sabemos cuánto nos va a costar aproximadamente cada etapa del proyecto. Sin embargo, por estas mismas experimentos, por estas mismas pruebas narrativas que estamos haciendo ahora y también de producción en el transmedia y en las narrativas multiplataforma, no necesariamente sabemos cuánto nos va a costar. Pero lo que me gusta de esta dificultad, a su vez, irónicamente, es que yo me he dado cuenta que la gente que produce transmedia, que se está involucrando, que se está atreviendo y que lo está haciendo, no se detiene por un financiamiento. Claro, porque en el cine una película te puede costar mínimo 20, o sea, en México hasta hace poco, pues una película promedio cuesta 21 millones de pesos. Y entonces, de entrada, en un proyecto transmedia,
por lo menos en una fase inicial, no estamos pensando que cueste eso. Eso me parece una ventaja en la producción, porque de repente creo que vemos solo las desventajas, que las tenemos, porque no hay fondos para apoyar estos proyectos. En el cine ha costado trabajo y ha sido una lucha de años, pues en el transmedia sabemos que vamos arrancando, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que uno puede llevar a cabo, así como lo mencionaba Pau, estos proyectos por etapas, ¿no? Y entonces, en una primera etapa, ahorita que algunos de quienes nos acompañan preguntaban sobre las plataformas y cómo son como distintas fases, pues uno puede ir trabajando plataforma por plataforma y con confinamiento, con presupuesto o no, es un Instagram, es una plataforma que se ha ido trabajando. Por suerte nosotros grabamos antes de toda esta contingencia, entonces es otra plataforma que en su postproducción se ha podido ir trabajando también. Y en cuanto sea posible, el podcast se va a ir trabajando y eso es porque queremos ciertos entrevistados. Si fuera una necesidad y si así lo queremos, podemos grabar otra temporada de podcast con otros invitados a los que podamos estar más accesibles y grabar desde casa y entonces emitirla. Ahorita muchas producciones cinematográficas, pues la mayoría, están paradas dependiendo de un semáforo, pues como todos estamos y no pueden trabajar desde casa para muchas cosas. Y este tipo de narrativas nos da estas ventajas de ir produciendo más que por partes, por etapas, de que no necesitas arrancar. Por ejemplo, yo siempre apelo mucho a las plataformas escritas, ¿no? Yo ahorita le platicaba a Pedro a mediodía que estoy trabajando en un nuevo proyecto, empezando por la plataforma escrita, ¿no? Nada ni ningún presupuesto nos impide empezar a escribir, o sí, pues porque a lo mejor no tenemos todo el tiempo para escribir y lo hace más lento. Sin embargo, es una etapa que puede arrancar y que no depende de presupuestos, ¿no? Creo que las redes últimamente nos han hecho más autosuficientes y hay una ventaja de este tipo de narrativas, no tenemos que esperar a tener 21 millones de pesos o 10 millones de pesos para arrancar con una filmación y después en la postproducción, ¿no? Hay maneras hay más posibilidades de contar una historia. Entonces, independientemente de que los financiamientos se estén creando, se estén buscando y que haya algunas fuentes, creo que lo importante es arrancar con los proyectos con o sin financiamiento. Y esa es una ventaja de este tipo de narrativas. Justo. Bueno, nada más hay otras preguntas, pero me gustaría como para no cerrar, pero como agregar algo más a la conversación sobre la producción. Ahora mismo en México está teniendo lugar una conversación muy seria sobre los fondos de producción a raíz bueno, de lo que ya sabemos de los fideicomisos y primero de la fusión de dos fideicomisos fundamentales para la producción de cine mexicano y luego de la reescritura o pensar la reescritura de ciertos artículos de la ley de cinematografía, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención y creo que es sintomático el hecho de que dentro de estas mesas de discusión que convocó el INCINE para pensar qué sigue para el cine mexicano, hubo una mesa que empezó llamándose, creo que la convocatoria decía justamente para narrativas transmedia, y luego se empezaron a agregar adjetivos y adjetivos y adjetivos, y entraron todas como en un mismo saco de que estaba el cine expandido, las narrativas transmedia, los cines comunitarios, y claro, ¿no? Todo tiene que ver con narrativas, exactamente, ¿no? Y todo tiene que ver con narrativas marginales de cara a la producción cinematográfica tradicional, ¿no? Entonces, eso me parece sintomático del momento que sigue ocupando, o sea, de cómo se piensa la producción de narrativas transmedia o interactivas, multiplataforma, etcétera, hoy. Y también de qué lugar se le otorga, ¿no? Porque justo se cree que están más cercanas incluso a otros ámbitos de la producción, como las artes visuales o como, no sé, otros espacios de creación artística y de experimentación que claramente también pueden ser tocados por un proyecto transmedia, pero en tanto no hay un canon de proyecto transmedia y no hay una sola forma de producir, tiene que ver con proyecto a proyecto, pues tampoco podríamos decir que no pertenecen a lo cinematográfico. En fin, nada más como para agregar eso, ¿no? Que hay una discusión vigente en este momento sobre cómo se produce el cine mexicano y que dentro de esa discusión la producción de narrativas transmedia, que no tiene un fondo específico, y hay que decirlo, a nivel estatal, por lo menos en este momento, sí a nivel de la Ciudad de México, aunque sabemos que es un fondo muy pequeño, que es de Procine, pues ahí está de alguna manera,
y mezclada con otras muchas cosas, y que todas esas cosas se entienden como la periferia del cine, ¿no? Tú querías decir algo, Paulina, ¿no? Porque apunté ahí, abrí Es mi que micro. abriste tu audio, exacto. Es que justamente, sí, es que justamente sí es un tema que no solo es el transmedia, es todo, es el cine indígena, es el cine afromexicano, es como que lo quieren seccionar, como que o sea, lo quieren incluir pero seccionado, ¿no? Y apartado del gran fideicomiso que para y de arte y de no sé. Pero en realidad es que sigamos teniendo esa visión de que estamos seccionados y de que es parte de lo mismo. Bueno, o sea, no es lo mismo, no son las mismas narrativas, pero es una narrativa. Y, y, y de alguna manera no, creo que todavía no podemos y no sabemos incluir es lo nuevo que surge o esos nuevos narrativas, además puedo incluir el cine indígena, el cine de otros estratos sociales, por ejemplo, el cine afromexicano, el cine, no sé, ¿no? Toda la variedad de cosas que se pudieran producir en nuestro país, que también es muy variado en muchos sentidos culturalmente. Eh, entonces creo que eso es lo que pasa, ¿no? Que hay una especie de desdén o una especie de verlo por separado y hay como, no sé cómo llamarlo, como es, como sí, como el cine. Lo grabado en video. Me acuerdo que cuando entró el HD, bueno, era como, no, eso no es filmar, eso es grabar porque es en video. O sea, desde el lenguaje seguimos desdeñando lo digital, lo web, o sea, como que no es cine, como que no está narrando algo. Para mí son historias sean filmadas con lo que sea, ¿no? Incluso te digo, con un móvil para mí, como dice Luz, lo que cuentan son las historias, ¿no? Y las historias se pueden contar con una imagen muy bella también, con objetos, desde, no sé, desde la construcción de un solo personaje, desde el confinamiento, ¿no? Ha habido cortos y ha habido ejercicios que se han hecho incluso a distancia. O sea, me parece que el cine realmente es una recreación de algo. No es desde dónde lo filmas, con cuántos millones lo filmas, con cuántos personajes. O sea, es cómo recreas una realidad, cómo recreas una historia, cómo haces otra historia o haces otra realidad o cómo incluso ese mismo cine y esas mismas historias repercuten sobre la realidad, ¿no? Para mí eso es el cine, pero sí, hay toda una cuestión y todo un establecimiento de la palabra cine y cinematografía, que es un canon, y que hasta que justamente estoy de acuerdo contigo, Pedro, hasta que un proyecto transmedia no vaya a, que creo que ahora Tribeca, creo que sí sacó, ¿no? También, no resuene en el festival tal, no se va a tomar en cuenta. Esa es la verdad, esa es la realidad de por lo menos el cine mexicano, ¿no? Y lo que veo en las mesas, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además, bueno, también justo partiendo de este estereotipo que hay sobre lo transmedia, ¿no? Que efectivamente son cosas que hacemos con el teléfono celular y que las haces desde tu casa y que, o sea, no, no. Y digo, Tierra Migrante no es un proyecto que se hizo con muchísimo dinero, evidentemente no, pero tampoco es un proyecto que se hizo con el teléfono y salimos a la calle a filmar, que no hay nada de malo en ese tipo de proyectos, que son proyectos igual de necesarios e igual de importantes. O sea, lo que voy es que no podemos asociar un universo narrativo con un tipo de tecnología y con un tipo de presupuesto. Y creo que eso es un gran error de cómo se está pensando hoy los proyectos transmedia interactivos. Tenemos muchísimas más preguntas y comentarios. A ver, sigo rápido. Chana MX, ¿qué estrategia utilizan para conectar las historias entre plataformas y cómo detona el proyecto? Bueno, Chana, creo que estás como hablando un poquito del viaje del usuario, o sea, desde dónde empieza el proyecto. Pues el proyecto tiene 3 plataformas distintas. En cada una de estas plataformas se cuentan historias distintas y también es parte de lo que implica hacer un proyecto transmedia. Cada una de estas plataformas se entiende por sí misma, o sea, tú la puedes recorrer, navegar, consumir de manera independiente
y entiendes lo que te está mostrando, entiendes lo que te está contando. Sin embargo, si cruzas y si pasas de una plataforma a la otra, puedes entender mejor todo el universo, ¿no? Que está contando el proyecto. Así es como funciona Tierra Migrante, aunque los personajes sí se cruzan entre el documental y el Instagram. O sea, los 5 personajes protagónicos que están en el documental ya estuvieron en el Instagram y fueron algunas de las primeras historias, o estuvo en una etapa inicial, como por ahí de febrero, si no me equivoco, Claudia. Contamos sus historias en Instagram y luego de ahí llegarías a la plataforma principal. O sea, el Instagram sería como la puerta de entrada en un viaje de usuario, digamos, sería como la primera plataforma, es la que te introduce a este universo, y a partir de esta plataforma, entonces llegas a profundizar en ciertas historias que puedes encontrar en el webdoc. El webdoc también tiene 5 historias que nosotros pensamos como ejemplares, y lo entrecomillo muchísimo, en el sentido de que cada una es una forma distinta y una cara distinta de la migración, y que todas esas formas de migrar están presentes en el Instagram. Entonces no solo se conectan a nivel de la historia puntual del personaje, que sí, o sea, tú puedes saltar de la historia del personaje de Instagram a la plataforma, en el caso de María, de Jaime, bueno, de todos los personajes, de Marisol, de todos los personajes que están en el documental web. Sin embargo, también la conectas a nivel temático. O sea, qué tipos de migración me está mostrando el Instagram, y cómo eso yo puedo profundizar en este tipo de migración en el webdoc, ¿no? Pues ahí está, bueno, cada uno, les digo, cada uno de estos 5 historias un poco condensa también otras experiencias de vida de otros migrantes y otras migrantes semejantes a su historia, desde la singularidad de esa historia. Y por último, el podcast, que vendría siendo como el último momento, por lo menos en esta tríada de plataformas que tenemos en este momento, del proyecto en una navegación lineal, que también sabemos que los proyectos multiplataformas no se recorren así, pero si tuviéramos que presentarlo de manera lineal, pues el podcast sería la última plataforma, porque justamente lo que te permite es pensar ya más a nivel, o sea, reflexionar más sobre la migración. Las 2 primeras plataformas son como, tienen una conexión más emocional, obviamente cuentan algo, obviamente problematizan, presentan conflictos, pero no necesariamente se explican esos conflictos. O sea, se narran historias de vida y desde ahí podemos acceder a un universo de historias. Sin embargo, en el podcast es donde pueden encontrar ciertas explicaciones sobre o ciertos estudios sobre lo que ha sido y cómo ha impactado la migración en la Ciudad de México. Les decía, desde el urbanismo, desde la sociología, desde la antropología, desde distintas miradas también de expertas y expertos que están en el podcast. Entonces, esa es más o menos la conexión. Espero haber respondido a la pregunta. Perdón que esta la respondí yo, pero creo que me tocaba responderla. Nos dicen siempre tan diversas las historias sobre la migración. Qué hermoso proyecto, muchas gracias. Sobre el trabajo colaborativo, ¿se podría hablar más? ¿Qué quieren decir ustedes para no hablar yo tanto? Bueno, a mí me gustaría decir 2 cosas sobre el proyecto colaborativo. Uno, eh, pues cuando se hace una serie tradicional y se trabajan con distintos directores, hay ciertas pautas que, aunque nosotros las marcamos, creo que siempre ha habido diferencias en la narrativa, ¿no? Toques narrativos que creo que una narrativa tradicional, que es como más establecida, por lo tanto a veces cuadrada, no te permite. Y es una colaboración hasta narrativa que enriquece uno al otro, ¿no? Y aún en la narrativa hay mucha diversidad. Y por otro lado, pues a mí me gustaría hablar del trabajo colaborativo en el sentido de, pues este concepto que se maneja desde hace muchos años. Uno, la muerte del autor, ¿no? O sea, Tierra Migrante es un proyecto de mucha gente y no de una sola persona. Y por otro lado también, hablando de plataformas colaborativas, pues justamente el interés que la gente ha mostrado en el Instagram, que muestra en estas conversaciones, que apenas habíamos tenido una en noviembre del año pasado, recuerdo en Figma, que anda por ahí conectado Miguel Ángel Ramírez, muchos saludos, el interés que despierta en la gente, porque claro, todos nos identificamos como migrantes de alguna u otra manera, o venimos de familia de migrantes, o sea, la colaboración con la comunidad en las redes es bien importante.
y sobre todo al interior del equipo de trabajo. A mí me gustan las disciplinas tan distintas y tan nuevas que estamos colaborando. O sea, es decir, el trabajar de cerca con animadores, con programadores, es un asunto distinto que no tienen otros rubros de la producción audiovisual. Esa parte a mí me ha gustado mucho y por eso comenzaba diciendo que para mí ha sido un proyecto de aprendizaje. Yo he aprendido muchísimo porque definitivamente son otras maneras de producir, de pensar la producción, de narrar y de pensar la narración. Entonces es como pensar la narración desde muchas concepciones y desde muchas cabezas, y por eso son proyectos colaborativos también. Ustedes, Pau, Claudia, Rosario, ¿quieren decir algo sobre esta creación colectiva, esta producción colaborativa? Yo Sí, tengo yo, como, yo, ah, perdón, Pau, adelante, adelante. Yo tengo o sea, siempre ha sido parte del objetivo del Instagram intentar potenciar este factor colaborativo con la comunidad que nos sigue, ¿no? Uno de los deseos que yo creo que tiene que ser uno de los objetivos de aquí en adelante es que realmente ese canal que estamos creando se convierta en un receptor de historias. Lo estamos intentando, no es tan sencillo, no todo el mundo se abre, el trabajo a veces tiene que ser como muy de hormiguita, estableciendo como conexión directa con personas que conocemos. Mira, ahí está este chico interesado en contar su historia, aquí está. Pero mi sueño es un poco que el Instagram se convierta en un receptor para establecer un diálogo bidireccional, que yo creo que es fundamental en un proyecto como este. Es un poco el espíritu que me hizo además a mí emocionarme al incorporarme. Por eso yo creo que tiene que ser el objetivo del Instagram, porque es que para allá tenemos que ir todos, ¿no? Es algo que estamos intentando siempre con herramientas muy chiquiticas, con un trabajo pues justo de generación de confianza, de manera que la gente se sienta abierta, lo suficientemente cercana como para contarnos sus historias de migración, que no es poca cosa. Pero bueno, yo creo que ese tiene que ser uno de los objetivos de esta nueva etapa de Tierra Migrante, particularmente en las redes sociales. Hacer de la comunidad que nos sigue protagonista también. Es uno de mis sueños, digamos. sí, yo creo que incluso también, en realidad, por por la característica del cine o de la producción en sí, del audiovisual, de un programa de televisión tal, eh, podría decirse que es colaborativo porque está el trabajo de muchas personas eh, incluido ahí, ¿no? Reflejado, pero a veces, o más bien no, porque no puedo decir que reflejado, porque creo que ya en las últimas décadas me parece que justo siento que ya son visiones demasiado cerradas, ¿no? Y que incluso el trabajo en equipo ha mermado, es decir, siento que ahí hay unas relaciones de poder que ya están demasiado viciadas a lo que por lo menos yo viví un poco antes, y no sé si el cine antes también era así, o sea, cuando yo no lo veía en sí, pero hay de todo, yo creo que también, ¿no? Pero me parece que el transmedia y lo que hicimos en Tierra Migrante, eh, creo que sí ya lo quiero ver terminado, pero creo que sí va a reflejar una multiplicidad de voces, ¿no? Y una multiplicidad de miradas y de formas de hacer, ¿no? Porque justamente creo que muchos ya están son muy avanzados en el tema transmedia. Yo soy una de las que o sea, ya lo conocía, ya con Pedro habíamos trabajado otro proyecto. Yo ya había revisado otros proyectos también transmedia, pero sí fue una de las como que de las que menos empapada estaba del transmedia, pero aún así creo que está dando la libertad de poner narrativa desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, creo que el trabajo colaborativo se refleja en el resultado final. Eh, y que tiene que ver con el intento, porque como decimos, traemos todavía una cultura y una educación, una formación distinta, pero en el intento de volverlo horizontal, ¿no? De volverlo
Sí, tenemos, unos fueron los directores, yo la productora del doc, Rosario la productora de todo el demás contenido, o sea, pero creo que todos trabajamos a la par y todos le pusimos, digamos, como nuestra visión también, ¿no? Al proyecto, y que justamente fue más organizativo que realmente decir, pues los directores tienen la última palabra o el director general, sino que creo que sí se logró un trabajo colaborativo, un trabajo más horizontal, ¿no? En nuestras posibilidades. Una cosita que quisiera como añadir, y de repente es una referencia muy pop, pero yo creo que también de repente está bueno tomar en cuenta cuáles son como las cosas que están pasando en el mundo, digamos, más comercial alrededor del contenido colaborativo audiovisual, por ejemplo. Yo creo que estamos en un momento súper interesante, porque quizás esta noción de contenido hecho con las comunidades era una cosa que estaba como poco explorada. Pedro y Luz sabrán, y Pau sabrán mucho más de esto, o era algo que estaba como asociado a un nicho muy específico. Pero, por ejemplo, hace 2 días YouTube lanzó una iniciativa muy interesante, producida por nada más y nada menos que Ridley Scott, o sea, digamos, una figura ultra comercial del cine tradicional, y es un documental de colaboración con una comunidad, ¿no? Entonces, no lo he visto, el resultado no, creo que de hecho no sé si está listo, No, porque todavía. lo Apenas se acaban acaba de de... recoger, Exacto. acaban de recoger las historias, pero que esto esté pasando en una plataforma masiva y de alcance masivo como YouTube, y que quien esté a la cabeza sea una figura del cine tradicional norteamericano, que finalmente es el que tiene el monopolio de lo que consumimos, como Ridley Scott, a mí me parece pues muy interesante porque de ahí es decir, hay nuevas generaciones, los famosos centennials y la generación Z, que yo sigo con una lupa desesperadamente, están siendo expuestos a este tipo de contenidos de creación colectiva. Y yo creo que eso es muy valioso, y bueno, yo soy un optimista. A mí me parece que estamos en un momento muy interesante para proyectos de este tipo, y me gusta pensar que Tierra Migrante es punta de lanza en ese sentido. Ro, no sé si quieres decir algo tú. Bueno, a pesar de que, digamos, todos venimos de profesiones distintas, siento que ha sido una riqueza para el proyecto, eh, que vengamos de formaciones periodísticas o más del cine o más de la publicidad o del mundo de las redes, ha sido como muy complementario. Y si bien hay especialidades que son más específicas del cine tradicional, pues estas nuevas miradas de otras profesiones, siento que le ha dado como el peso justo al programa, porque en el caso de las historias que hemos encontrado para el Instagram, bueno, se nutre mucho de la formación periodística de la que provengo. Hay una herramienta ahí con el género de la entrevista, y probablemente estas historias no fueran lo mismo, no tuvieran el alcance si no tuvieran como el aporte de Claudia, que maneja muy bien las redes, con la experiencia de Pedro, de todo el estudio de los proyectos transmedia, multiplataformas, etcétera, y y que de alguna manera ha sido como muy nutritivo para el proyecto. Y mientras que algunos otros tipos de proyectos como este como tratando de acaparar una misma figura, el rol de varias especialidades, siento que aquí se ha respetado muy bien, y al menos yo me he sentido con la libertad de poder trabajar las historias desde mi punto de vista, aunque han sido todas consultadas, obviamente, y digamos eso que decía Paulina, horizontal, al menos lo hemos sentido muy bien, aunque nos hemos nutrido, pero cada quien ha podido hacer como su aporte desde su especialidad. Y aunque hoy cada vez tengamos que asumir más roles, no solo por supervivencia, sino también porque el mundo de lo digital nos los exige, pues es muy importante sí el tema de la especialización. No todos podemos ser todo. Y creo que ese aporte allí de cada uno ha sido muy importante. A mí me gusta mucho eso que acabas de decir, Rosario, porque
justamente ese es otro gran estereotipo, o otra gran sí, idea preconcebida sobre la producción de proyectos multiplataforma, interactivos y demás. Este, el hecho de que sean dos personas haciéndolo todo, ¿no? O sea, muchas veces se piensa así desde fuera. Es que son dos personas que salieron justo, ¿no? Con un celular a la calle y con eso quieren contar una película como se atreven. Entonces, esto que acabas de decir de que en realidad hay muchas miradas con muchas formaciones disciplinares distintas, pero que también están expandiéndose esas formaciones disciplinares en el intercambio entre todos y entre todas, creo que ha sido de las cosas más, también para mí, de las cosas más ricas de Tierra Migrante. Y tampoco es fácil, o sea, tampoco podemos venderlo como que es la panacea, la horizontalidad cuesta trabajo y tampoco estamos diciendo que sea el proyecto más horizontal del mundo, porque no es cierto. O sea, claro que hay roles y hay espacios de creación de cada una y de cada uno, ¿no? Sin embargo, sí es verdad que lo hemos concebido desde el inicio de manera completamente distinta a como hubiéramos pensado en una producción tradicional. Y en ese sentido también a mí me da muchísimo gusto estar con todas ustedes y con todos los demás personas que forman parte del proyecto, porque creo que efectivamente cada una y cada uno ha hecho que Tierra Migrante sea lo que es, a pesar de las dificultades que eso implica. Justo porque me gustaría regresar a eso, más allá de lo celebratorio, me gustaría regresar a de construir la manera de producir que todos tenemos y todas tenemos introyectada, es muy difícil y nos cuesta trabajo y hay resistencias incluso para quienes queremos hacerlo. Entonces, eso sí es algo que me gustaría dejar claro de este proyecto y en general de toda la conversación que tenemos en el ciclo de cine transmedia comentado. Pensar desde la creación colectiva y pensar desde la horizontalidad implica otros retos también difíciles para la producción. Y eso es algo que me gustaría dejar ahí. Regreso a otras preguntas y comentarios, ya casi, bueno, para no digo para ir cerrando, porque podemos estar aquí mientras ustedes quieran y también la gente, pero para no agobiar a las personas. Eh, nos pregunta Armando Hernández, ¿planean dar alguna especie de seguimiento a las historias de los personajes del webdoc? ¿Cómo aseguran que continúen siendo parte activa de esta comunidad migrante? Híjole, ese es el gran reto, yo creo, no solo de Tierra Migrante, sino de cualquier proyecto multiplataforma o transmedia. Decía al inicio, sabemos cuándo empieza, sin embargo, no siempre tenemos claro cuándo termina, ¿no? Entonces, ahora mismo, claro que nos gustaría que haya una continuidad, no solo para estas 5 historias, estamos pensando en una segunda temporada de Tierra Migrante, o sea, como serie documental web. Estamos pensando en una segunda temporada, pero eso la verdad es que ahora mismo es solo especulación, no tenemos nada al respecto. Y en esa segunda temporada justo nos gustaría no solo no darle seguimiento a las historias que ya contamos, sino encontrar otras historias también, ¿no? Que sigan ampliando y expandiendo esa cara de la migración. Y pues certezas de que van a seguir participando, pues no hay ninguna. O sea, estos proyectos no tienen certeza sobre casi nada. Y una de las certezas que no tiene es justamente que la comunidad siga involucrada en el proyecto. Ahí dependerá muchísimo, obviamente, del trabajo que están haciendo Claudio y Rosario en la parte de creación de comunidad, pero también del resultado que tenga la plataforma web y también del resultado, o sea, de cuánto impacte o no en la comunidad. O sea, no tenemos una bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro, pero yo diría que más que continuar las historias de estos personajes, sería bueno, si hay una segunda temporada de Tierra Migrante, pensar en qué otras historias nos permiten seguir hablando de la migración desde otros lugares, ¿no? No sé ustedes qué piensan, ¿no? Estoy aquí como tratando de sintetizar para responder la mayor cantidad de preguntas posible. Pero no sé si ustedes quieren decir algo al respecto. No, bueno, yo creo que Ah, la continuidad creo que va, para mí la clave es la identificación con los personajes. O sea, a lo mejor hay una historia que no se sigue, ¿no? Pero creo que muchos, no sé, por ejemplo, yo me identifiqué mucho con el personaje de Luz. No sé, hubo una conexión ahí, por ejemplo, ¿no? Y ni siquiera yo soy migrante en sí, o sea, yo vivo en la Ciudad de México y sigo viviendo acá, tal vez migre, pero todavía no soy una migrante tal cual. Pero
no sé, creo que la comunidad siempre es un ente en movimiento y un ente cambiante, y creo que las historias identificarán a unos y a otros, y y los nuevos personajes identificarán a otro sector o se interconectarán entre ellos. Y creo que eso pasa en cualquier comunidad en redes, en cualquier comunidad presencial. Me parece que hay un movimiento, hay cambios, hay identificación de una comunidad, de los miembros de una comunidad, digamos. Y en el caso de los proyectos y de los personajes que se documentan, pues es eso, ¿no? Como identificarte con ellos, o identificarte o empatizar, ¿no? Con el relato que nos está contando. Entonces creo que aunque ciertos personajes ya no sigan o no sigan como la historia o la línea de la historia en el proyecto, y lleguen nuevos personajes, creo que el hashtag a mí me gusta mucho porque es el que nos identifica como comunidad, ¿no? Todos migramos de una u otra manera. Entonces creo que hay una multiplicidad de personajes en esta Ciudad de México y en todo el mundo, ¿no? Gracias, Luz. Bueno, nos vuelve a preguntar María Cristín, como preguntó Chana, ¿cómo conectan las historias entre plataformas? Ya, bueno, ya lo contestamos. Miguel Ángel Ramírez, bueno, el director de Figma, justamente como decía Luz, la mesa se llamó Otros Cines y la verdad no se llegó a ningún punto en concreto y nada a profundidad, se habló muy poco de transmedia. Esto es porque estábamos hablando hace un ratito de estas mesas de discusión que ha armado InCine para pensar la reformulación de ciertos artículos de la ley de cinematografía, y la mesa que se dedicaba a pensar justo los otros cines. Gracias, Miguel Ángel, por recordarnos el nombre de la mesa. Era, bueno, desde el mismo título creo que ya es bastante general y bastante explícito, ¿no? Otros cines. Y desde ahí se piensa este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, no hay ninguna otra pregunta en la transmisión. A mí me gustaría, creo que hay muchísimos otros temas que evidentemente quedan fuera y que no se pueden agotar en una única conversación sobre el proyecto. Por eso, primero les invito a todas y a todos a que sigan el proyecto si no lo hacen, a que estén pendientes del lanzamiento del webdoc, que como les decía va a ser bastante pronto. Y que estén pendientes también que si quieren involucrarse de alguna manera, Tierra Migrante es un proyecto que justo también decía Claudia hace un rato, está pensado para que en una segunda etapa involucre a la mayor cantidad de gente posible. Compartan sus historias con nosotros si quieren tanto aparecer en el Instagram o conectarnos con algunas historias de migración. Pues siempre estamos abiertos a recibir, por supuesto, esas historias y colaboración en el proyecto. Y bueno, también otra vez agradecer a todas las personas que no estuvieron en la transmisión, que son parte del equipo. Vuelvo a repetir sus nombres porque me parece que es importante mencionarlas y mencionarlos. Pablo Martínez Zárate, Pati Godoy, Jacaranda Correa, Luz Jaimes, que está aquí, Claudia Lizaro, Rosario Ojeda, Paulina Romo, Eric Flores, que fue el que hizo sonido directo, y la banda sonora, también al equipo de Exit 1, que son los que están desarrollando la plataforma. Bueno, Nael Ibarra, que es quien está desarrollando la serie de podcast. En fin, que creo que es un proyecto hecho entre todas. Ay, perdón, y Denis López, que estuvo al inicio de la transmisión, luego no sé, creo que tuvo problemas con la conexión y ya no se pudo volver a conectar. A mí me hubiera gustado mucho que contara un poco sobre cómo se cambian en el orden o la secuencialidad que tenemos para el cine tradicional o para las producciones tradicionales, del momento en el que intervienen ciertos especialistas, ¿no? En una producción, como es el caso de un editor o un postproductor, en el caso de Denis, y Denis está trabajando en el proyecto desde el mismo inicio del proyecto, justo porque la producción es simultánea, o sea, no hay un momento, aunque claro, hubo un momento de desarrollo y un momento de preparación del proyecto y luego una los tiempos en la mayoría de los proyectos de este tipo se dan de manera alternativa, ¿no? Y también por eso se produce cada una de las plataformas de forma independiente, como decía Luz hace un rato. O sea,
la postproducción empezó desde noviembre, o sea, no empezó hace 3 meses, ¿no? Y eso, me hubiera gustado que Denis también hablara un poquito más de eso, pero bueno, ya la transmisión no los permitió. No sé, chicas, si ustedes quieren decir algo más sobre el proyecto para ir cerrando ya esta transmisión. Nada, pues agradecer, Pedro. Primero, bueno, te lo reitero aquí ante todos, la iniciativa de hacer este proyecto y pues también la iniciativa de tener estas charlas. Creo que son muy formativas, ¿no? Y sobre todo también en estas charlas tenemos un público también muy específico. Bueno, además de mi mamá, de mi hermana, de mis hijos que andan por ahí, pero sí un público muy específico que está interesado o en la temática o en esta forma de contar historias. Muchas gracias, Pedro. Gracias pues a todo el equipo, obviamente. Sí, muchas gracias Pedro por invitarnos a esta charla. Tierra Migrante es como una casa también, una casa que nos acoge a todos los migrantes que hacemos Tierra Migrante y también lo que nos ha permitido armar como una red de conocidos de otras historias de migración que siguen por ahí también nuestro proyecto y que, no, y que han seguido ampliando la familia. Ojalá este encuentro de hoy sirva para seguir ampliando y seguir llegando a historias de migrantes en lo que el proyecto todavía cobra vida. Buenísimo. Pues sí, muchísimas gracias. Yo quiero reiterar la parte como publicitaria, un poco lo que ya comentó Pedro y lo que dijo Ro. Las historias que estamos recibiendo en el Instagram no tienen que ser historias, digamos, demasiado rompedoras, como ya les comentamos, la importancia está en la sutileza de los procesos migratorios. Son historias de migrantes que han llegado de otros países, pero incluso migrantes que han transitado dentro de México. Entonces quisiera como instarlos a pensar, conozco a alguien que ha migrado, conozco a alguien que pudiese estar animado a contar su proceso, por sencillo o aparentemente sencillo. No hay historia sencilla porque es imposible para ningún ser humano y mucho menos los que se movilizan a través de los territorios. Entonces, bueno, abrir otra vez la invitación y agradecer, y estoy honradísima de estar en este panel y en este proyecto. Yo también, pues muchas gracias por la invitación al proyecto. La verdad a mí sí me cambió mucho ciertas visiones, me conectó con muchas cosas y pues también fue un reto, ¿no? Y sí, sigue siendo ahí, un reto en muchos sentidos. Y no sé, y también el tema del lenguaje, ¿no? Transmedia y de las posibilidades que representa, me lo dio este proyecto. Pues. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Y qué bueno verlos a todos. Sí. Bueno, muchísimas gracias a las 4, al resto del equipo, lo decía. Sigan también estas charlas que tienen lugar desde el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnologías del Centro Multimedia, tienen lugar una vez al mes. Vamos a estar haciendo también dentro de poco la sistematización de algunas de las cosas que hemos estado conversando a lo largo del año en cada una de estas charlas. Entonces esperen también próximamente estos recuentos y estas maneras también de acceder a las conversaciones pasadas. Sigan la charla la charla próxima, perdón, que será en el mes de agosto, tienen lugar una vez al mes, casi siempre la última semana del mes, pero en las redes del laboratorio ahí se están comentando continuamente se están promocionando continuamente estas charlas. Seguimos en el ciclo de migración. El próximo proyecto que vamos a estar presentando también tiene que ver con migración y eso, agradecerles a ustedes y a todas las personas que estuvieron presentes aquí en la charla. Y hasta la próxima. Gobierno de México.